Bueno, esta es la realidad obviamente que atraviesa a la economía del país y al mercado laboral. Cada vez sobra más mesa al final de sueldo, ¿no? Se puede decir, o cada vez el sueldo rinde menos y empieza a pasar esto, la necesidad de tener un segundo o hasta tercer trabajo. Recién vos decías, Leo, bueno, obviamente en otros momentos ha pasado. El problema es que el día sigue durando 24 horas y esto nos somete a un mayor esfuerzo físico, a un mayor desgaste también mental y en el medio afrontar las necesidades familiares. 4, pero en cantidad de horas. ¿Y cuánto tenías hace 3 y 4 años? Siempre tuve, los últimos 5 o 6 años tuve 4. Gracias por pero no es lo que le pasa a muchos trabajadores, porque la realidad de los trabajadores pobres o en el umbral de la línea de pobreza es algo de la pospandemia, es algo que empezó mitad del gobierno de Alberto Fernández y se profundizó actualmente en el gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque los gastos fijos suben más que la inflación incluso. Es decir, los gastos que uno tiene que pagar del 1 al 10, las cuentas, las famosas cuentas, están por encima del nivel, no solo de los salarios, sino del nivel promedio de la inflación. Entonces, por eso empieza a pasar esto que ahora vamos a ver en las placas, que es que a la gente le termina sobrando mucho tiempo antes de volver a cobrar y empieza a tener que hacer malabares. Lo que antes por ahí era 5 días, ahora lo tenés que hacer durante 15. Yo quiero decir a todos aquellos que me deben guita, si me quieren ir pagando no hay problema, porque estamos 24 ya. 24. Sí. Gente que se está acostumbrando, la gente se está acostumbrando mucho a pagar a fin de mes o mes vencido. Empecemos a adelantar un poquito los pagos, por favor, que viene bien también, viene bien. Bueno, esa realidad que, digamos, vos lo decís en un tema informal, está pasando mucho la formalidad, está aumentando mucho la mora, es decir, el hecho de no pagar las deudas, no pagar siquiera los mínimos de la tarjeta de crédito o los préstamos personales, también por esto, porque como primero se privilegia el pago de cuentas, porque te pueden cortar la luz, porque no sé, necesitas el servicio, o mismo la prepaga o la escuela de tus hijos, bueno, no llegás a afrontar el resto de las obligaciones. Claro. Y empieza esta realidad que fíjate ese rojo, ¿vieron? ¿No? ¿Cómo llama la atención? Es tremendo, es verdad, el 28%, ni bien cobran, lo destinan al 100% a pagar las cuentas. Alquiler, pensemos, lo que tenga que ver con prepaga, tarifas, ¿no? Sí, luz, gas, agua. Decíamos, prepaga, educación, en algunos casos deuda del mes pasado de tarjeta de crédito, 100% las cuentas, porque por ahí antes era, bueno, con eso yo ya tengo, digamos, tengo que ver de una parte y empiezo a ver lo que me sobra a partir del día 10, 11, por ahí para hacer alguna compra grande, para comprar un electrodoméstico, lo que fuera. A Dios y al gobierno actual también, que se cambió la ley de alquileres, ¿no? Porque recuerden lo que era la ley de alquileres. Había gente que directamente no le alcanzaba el sueldo para pagar el alquiler con el aumento que tenían mes tras mes con la vieja ley de alquileres. No, mes tras mes ahí no, ahí el problema en todo caso era para el ingreso, pero justamente mes tras mes no había la ley de alquileres, o sea, era un año congelado. Sí, el problema era para ingresar. Pero cuando te aumentaban el alquiler, te querías cortar. Pero ahora aumenta trimestral o cuatrimestralmente y por ahí no aumentó el salario en ese periodo. Sí, pero es mucho menor, porque por ahí la diferencia que tenés, te digo porque tengo un contrato de esa manera, sí, yo también. La diferencia que tenés de cada 3 meses son 20.000 pesos más o son 30.000 pesos más, que en definitiva no te termina marcando, desestabilizando la economía. Ahora, si vos pagás 500 hoy, mañana, el mes que viene, el otro, y resulta que al otro mes, en lugar de pagar 500, tenés que pagar 1.200.000, como sucedía con la vieja ley de alquileres, con el índice de inflación que había, entonces vos decís, pará, ¿de dónde saco? Claro. Porque vos tenés una economía acomodada de acuerdo a los gastos que tenés. No es que te aumentaban 20 lucas, te aumentaban más del 100% en un valor que es elevado como es el de los alquileres. Entonces, ¿cómo hacías para acomodar tu economía en ese momento? Fue destructivo para los inquilinos esa vieja ley de alquileres. Y ahora se está manteniendo con esto que decís. De hecho, en el sector inmobiliario hay más oferta y más demanda. Y han bajado mucho los valores de los alquileres. Sí. Salvo en determinados barrios que está bien. Si vos querés vivir en Núñez, sabés que vas a pagar caro. ¿Qué querés que te diga? Claro. Sí, de todos modos, yo creo que también tiene, obviamente, bueno, todo tiene su pro y su contra, pero digo, el aumento en algunos casos en periodo te deja, porque por ahí te cuenta un 10 o un 12%, lo que fue la inflación de 4 meses, pero con el salario movido en cero también es un problema. Pero aún así, aunque no hablemos de los alquileres, los servicios, por ejemplo, aumentan, la prepaga aumenta todos los meses, los servicios, la luz, ha habido en el último tiempo también un tarifazo, por ejemplo, ahora con las zonas frías hay sectores del país que van a empezar a pagar sin subsidio, que estaban acostumbrados durante los últimos 5 años por lo menos a pagar con subsidio, y eso se va a sentir en el bolsillo. Creo que hubo todo gasto fijo, un impacto muy grande en el comienzo del gobierno con los servicios, y tengo la sensación que hoy en día, no sé si hablarlo por costumbre, hablarlo porque el impacto ya fue absorbido.
cuando aumentan lo de las tarifas hoy en día no se siente tanto. La sensación que Puede tengo, ser, Leo. O sea, es como que aumentó y por ahí ni siquiera te das cuenta y te lo aumentaron y por ahí pasa esto que vos decís, Mate, que te lo van aumentando determinadas cosas todos los meses, pero como que ni siquiera te das cuenta en lo que está pasando. Yo lo que creo que sí pasa del lado de los salarios. O sea, los salarios hace más o menos 8 meses, de hecho, constantemente mes a mes pierden respecto a la inflación, sobre todo el sector público, digamos, que nunca se recuperó. El otro día veía cada vez más común que militares o policías manejen autos de aplicación, que eso sí no pasaba. Digamos, las Fuerzas Armadas No, eso o no lo que era el puede sector pasar. público. Bueno, Para las Fuerzas Armadas eso no puede pasar. Pasa Y informalmente. siempre decimos lo mismo. A ¿Cuánto ver, es el ingreso un policía tiene que ganar mucha plata, porque si vos le haces ganar mucha plata al policía, que es también como de los cargos públicos, o sea, los que ganan los senadores y demás, vos decís, bueno, por ahí si no se van a trabajar a lo privado. Yo particularmente diría, alguien que es diputado, senador, tendría que ser ad honorem. O sea, aquel que tenga la guita suficiente para bancarse de estar en ese lugar, bueno, tendría que ser ad honorem. No tendrían que ganar un mango, ¿sí? Y laburar para el país y para la gente. Ahora, una Fuerza Armada, Gendarmería, Prefectura, Policía, tendrían que tener de los sueldos, los maestros, los médicos, de los sí. sueldos más altos, de los Claro. sueldos más altos, porque están pugnando por tu seguridad, están arriesgando su vida. El maestro no arriesga su vida, si querés, ¿no? Pero Bueno, un pero ese es el policía sector público. arriesga su vida. Seguridad, salud y educación. Totalmente. Son tres bases fundamentales de un país para una ciudadanía ordenada y segura, justamente, Sí. valga la redundancia, es que son los que tienen que estar bien. Sí, y de lo que se tiene que hacer Cobrar cargo el bien, Estado, y se- digamos. Es el total. primer sueldo cuando uno dice, bueno, la caja del Estado es lo primero que se tiene que ir en sueldo, es en eso. Después vos tenés, o sea, como sabemos... A nivel nacional, provincial y municipal. Todo digo. esto que estamos hablando es muy poco lo que depende de nación. O sea, la gran mayoría depende Sí. de provincias o depende de municipios. Digo, vos tenés la provincia de Santa Fe, donde los sueldos de los docentes en la provincia de Santa Fe son de los más altos del país. Sí, y hasta proporcionalmente hablando. Y bueno, quizás por la lucha gremial que ha llevado adelante, porque los diferentes gobiernos han tenido esta connotación. Ahora, vas a la provincia de Buenos Aires, sí, y los sueldos son paupérrimos. Claro. Entonces digo, quizás lo que tenés que ver es quién te gobierna en la provincia de Santa Fe y te valora la labor del docente, y quién te gobierna en la provincia de Buenos Aires y hace que docentes, policías y que estén cada vez peor, ¿no es cierto? También tenés que ver un poquito eso. Pero bueno, esta realidad de la duración del Sí. salario, me parece que, digamos, Bien. nosotros estamos enfocando el sector público, pues es el más castigado, pero Sí. es una realidad en general. Repasamos rapidito y ahora vamos con Aldo con mensajes. El 15% menos de una semana. Estamos hablando de lo que dura el mes, Sí. de lo que dura el salario en el Claro. mes. El 9% una semana, 21% 2 semanas, el 18% le dura 3 semanas el salario y el 9% todo el mes. Bueno, hay 9%, Sí, ¿no? tenemos 2 acá. Claro, pero imagínate, Vero, o sea, Sí. 9 de 100 trabajadores dicen que le dura el salario todo el mes, que tendría que ser lo Nada, lógico, claro, tendría que ser lo claro. lógico, porque Sí, esto sí, vuelvo a decir, antes uno hablaba de pobreza en nuestro país, por supuesto, Esto estamos pero de hablando gente con sin un salario, trabajo. ¿no? Sí, Con un Un salario. salario. Claro, Claro. de gente sin trabajo, bueno, sos pobre, tenés este problema. Ahora, que a trabajadores le pase esto y 9 de cada 100 y 28 de cada 100, y si sumamos los dos, casi el 50% le dura solo una semana, ¿cómo hace? Tiene que hacer malabares para Sí. que le dure hasta Hay el un, final del hay mes. un tema acá que a mí me encantaría poder hablar con alguien, o sea, se lo dejo a producción, pero el tema de las tarjetas de crédito. sí. Esto de pagar el mínimo, la acumulación de mes tras mes, y parece como que no la terminas de pagar nunca. Tal cual. Ahora, que Es si te un pones tema la en tarjeta la de crédito rueda- que... En la rueda del mínimo no salís más. Te metés en esa No, rueda no y no salís salís más. más, chicos, es impresionante. Ahora, digo, yo me acuerdo, yo era chico, a ver, Tibu, si en esta también coincide conmigo, yo era chico y estaba el almacén de Don Carlos a la vuelta Ah, de casa, te anotaba. donde estaba la libretita, La ¿no? libreta, claro. ¿Y vos qué hacías? Sí. Cobraban sueldo papá y mamá a principio de mes, iban, le cancelaban la deuda de todo el mes a Don Carlos Y ya y te- automáticamente, después de haber cancelado la deuda, la compra de ese mismo día se anotaba. Porque Sí. ya se quedaban sin guita. Todos Y estoy hablando pasamos por hace eso. 40 Claro. años atrás, no estoy Claro, hablando y ahora de pasa ahora. con la El tarjeta de famoso crédito. cuaderno, la famosa libretita. Claro, La diferencia es yo que acá- veamos de dónde también, o sea, esto la primera vez que pasa en Argentina, esto no pasaba, no pasa Estas cifras son, por lo menos de los últimos años, las más altas. Bueno, digamos. yo quisiera ver también, porque muchas veces tenemos este comparativo, ¿no? Está Sí. bárbaro, esta es la realidad. Anda a chequearlo, pero bueno, yo confío en lo que vos me decís. Ahora, ¿cómo era este cuadro que estamos viendo acá? Este cuadro que vemos acá, ¿cómo era hace 3 años? ¿Cómo era hace 6 años? Porque ahí podemos ver, para poder entender si
estamos peor, si estamos, porque podemos decir, mira, che, el 28% no llega, paga las cuentas y se queda sin nada. Y capaz que hace 3 años este era el 40%. Bueno, yo creo que no, pero lo puede decir, digamos, cada uno de su propia experiencia. A mí la sensación 3 puede ser parejo, digamos, la pandemia fue un quiebre. Ahora, que antes de la pandemia yo creo que seguramente estaba bastante más abajo. Y un dato, Antes de la pandemia Macri, ¿eh? No, bueno, el comienzo de gobierno. Antes de la pandemia gobierno de Macri. y un dato, y ahí ya voy con Carito, un dato. En esto que vos decís, Lito, todos pasamos por el almacén de la esquina y que te anotabas. El tema es que en esa época no había intereses. Como hoy se hace lo mismo solamente con la utilización de la tarjeta de crédito, trayéndolo ahora. Y acá te suman los intereses. No, pero perdón, los intereses si pagas el mínimo. La mora. Si vos comprás, de hecho Sí. hay tantas promociones con tarjetas de crédito y demás que te permiten